Hoy vamos a hacer un clásico de las fiestas que prácticamente es infaltable, que es este producto. La verdad es fácil de hacer y casi es indispensable. Es muy difícil en Argentina que haya una fiesta y que no esté. La verdad que cuando se venden cajas armadas para Navidad, Año Nuevo, por lo general siempre hay uno que está presente. Pero, como siempre, tengo que decir que miren qué chiquitito que es. Lo busqué, pero realmente lo busqué por varios lados y solamente conseguí así. Ya no es, me parece, lo que era antes. ¿Se acuerdan que habían barras muy grandes, se vendían en latas, no en latas, sino en un envase grande, el mantecol en plástico, bien grandote, las barras grandes? Ahora prácticamente no, solamente esto y cada vez los envases más chiquitos. Y fíjense en que a pesar de todo todavía hay como 2 centímetros o 3 casi vacío. Pero bueno, no sé por qué será, pero es un clásico, es muy rico, pero también es muy fácil de hacer. Que así hoy voy a intentar hacerlo y después al final lo vamos a comparar a ver si realmente vale la pena hacerlo o comprarlo. Pero vamos a empezar haciendo la pasta de maní. Vamos a poner unos 300 gramos. Esto hay que hacerlo con cuidado porque hace mucha fuerza. Entonces no queremos que se nos rompa nuestra procesadora. Casi se puede hacer en 2 partes. Esto es maní pelado, no salado, tostado. Y vamos a poner un poquito de aceite. Y vamos a hacer siempre de a poco. Porque ves que le va costando, entonces lo hacemos de a poquito. Si vemos que hace falta, le agregamos un poquito más de aceite. Lo ayudamos, pero realmente no requiere mayor problema. También, la verdad, por lo que vale la diferencia, podés comprar la pasta de maní ya hecha, pero no quería dejar de mostrar cómo se hacía, porque realmente también es muy fácil y algo te podés ahorrar. Inclusive no hace falta que esté toda la pasta bien hecha, lo podés dejar si querés un poquitito así, que se note un poco el maní. El aceite le vas a ir agregando a medida que lo vas necesitando. Pero fíjate lo fácil que se hace. Ahí está, mirá. Este fue el tiempo real lo que tardé. Nada. Y acá ya tenemos la pasta de maní. Esto ahora lo reservamos en una cacerolita. Vamos a poner 300 gramos de azúcar. Tenemos que hacer el almíbar para nuestro mantecol. Tiramos un poco de agua. No hace falta que sea mucha, lo suficiente como para que cubra el azúcar. Esto es lo único que vamos a hacer de moverlo. Una vez que está esto así, lo ponemos en el fuego, ya después no lo tocamos más. Y también es importante una cucharada de miel. Esto lo que le hace es darle elasticidad y va a quedar mucho más flexible el mantecol. Ahora después vamos a ver el punto del mantecol, porque también es muy importante. En realidad esta es la más importante, porque ya viste que la pasta de maní es lo más fácil que hay para hacer. Inclusive la podés comprar
hecha que realmente la diferencia no se nota. Y por otro lado, esto es lo que después le va a dar la consistencia a nuestro postre. Qué rica que es la miel. Bueno, esto lo ponemos en una hornalla y esperamos hasta que se evapore, hasta que se empiece a hervir. Paralelamente a esto, casi en forma simultánea, tenemos que hacer nuestro merengue también, porque cuando está listo el merengue y está listo esto, hay que verterlo. Por eso yo recomiendo hacerlo en una ollita con mango, porque nos va a facilitar después para verterlo en nuestro merengue. Bueno, y acá tengo, esto conviene hacerlo en una batidora, porque si no hay que batirlo mucho. Lo puedes hacer si no tenés batidora, pero hay que ir dándole y dándole. Y así acá ya tiramos 2 claras de huevo y vamos a esperar que se ponga a punto bien, o sea, bien consistente. Una vez que empieza a hervir, ya lo incorporamos todo. Y lo que tenemos que buscar ahora es el punto, porque esto es lo que va a dar después la consistencia del mantecol. ¿Ves? Tiene que caer gotitas, de esto después lo vamos a comprobar poniendo en agua fría, pero tiene que quedar una gotita elástica, porque si queda dura el mantecol sale duro, y si queda blando el mantecol nunca se va a solidificar. Entonces tiene que tener más o menos una consistencia dura. Esto le falta un poquito. Y esta es la consistencia que necesitamos, que cuando lo ponemos en agua fría, que se endurece, que se pueda, una vez que está frío, por supuesto, ves que se pueda hacer, ves así que es flexible, que se pueda moldear. Esta es la consistencia que necesitamos. Que así ahora lo vamos a incorporar en nuestro merengue. Miren el brillo, no sé si se alcanza a ver el brillo que está teniendo esta preparación. Bueno, este es el punto que lo damos vuelta y no se mueve. Bueno, la idea es esta, ir poniéndolo despacito y tratar de que no toque los bordes, porque si toca los bordes se va a enfriar enseguida y va a ser muy difícil después sacarlo, se va a cristalizar y por ahí queda un poquito de caramelo después en el mantecol. Así lo vamos a tirar bien despacito mientras seguimos batiendo. Esto aparte lo que hace, como está con mucha temperatura, vos viste que los huevos los pusimos crudos, bueno, un poquito los va a pasteurizar como para eliminar todas las posibles enfermedades que tengan. Esto seguimos así. Y esto hay que batirlo, esto va a empezar a tomar temperatura, claro, y después hay que procesarlo hasta que esté a temperatura ambiente. Recién después ahí le agregamos nuestra pasta de maní. Y así ahora yo le agrego todo, sigo batiendo hasta que esté bien unificado, que sea una sola pasta. Y esto ya lo tenemos al tiempo, entonces ahora le vamos a agregar nuestra pasta de maní. 300 gramos de maní que con el aceite se
habrá incrementado un poquito más y lo vamos batiendo para integrar todo. Tenemos que conseguir un color uniforme. El brillo que tiene esto es increíble. No sé si se alcanza a ver. Cuando vemos que está todo el color uniforme, acá tenemos varias alternativas para hacer. Si lo querés marmolado, si le querés agregar algunas nueces, por ejemplo, no tiene por qué ser igual. Cualquier cosa que le puedas agregar que te guste, se lo agregás y listo. Fíjate cómo se van formando esos característicos del mantecol, esas grietas. Mira cómo ya se va formando acá. Acá podemos jugar con lo siguiente. Si lo querés marmolado, separamos un poquito. No hace falta mucho. Vamos a poner, fíjate, una puntita nada más de chocolate. Lo mezclamos. Y esto después lo vamos a agregar en el molde. Y acá yo tengo el molde. Puede ser cualquier tipo de molde. Yo voy a usar uno rectangular, pero redondo, cuadrado, lo que tengas sirve para esto. Ponemos todo, no vamos a desperdiciar nada. Esto en realidad ya si lo querés comer, ya lo podés comer así. Se ve. Yo le puse al molde un papel film, va a ser más fácil después para sacarlo, pero aparte así ahora lo podemos prensar un poquito, va a ser más fácil también. Va tomando, a medida que se enfría ya va tomando la consistencia que necesitamos, pero primero hay que acomodarlo. Y acá es cuando le podemos agregar nuestro marmolado. Esto así donde viene. Ahí está. Yo lo dejé que sobrara. Esto ahora, ahí se nota, bien, ya se nota bien cómo va a quedar, inclusive el marmolado y todo. Esto lo vamos a dejar 4 horas, 5 horas, 6 horas, sin apuro, o sea, vamos a tratar de que quede un buen producto, rápido, fácil, pero vamos a darle los tiempos que necesita. Yo lo voy a dejar poquito más de 4 horas. Por supuesto, tiene que estar la consistencia así durita, que lo tengas que cortar con un cuchillo. Si ves que todavía está así suavecito, le falta. Y así lo pongo en la heladera, no en el freezer, en la parte de abajo, y lo dejamos 4 horas hasta que se endurezca. Y después ya estamos en condiciones de probar nuestra barra de maní. Bueno, primero vamos a probar la textura de este. Este es el que compramos. Oh. Está, ven, bastante, ves que, ves, esto es lo que siempre pasó últimamente, ¿no? Es que enseguida se desarma todo. Por supuesto, sin dudas es riquísimo este producto, ¿no? Sin duda.
No sé si antes era así también. Yo no me acuerdo que se rompía siempre tanto. No sé qué pasa en Argentina últimamente, que las cosas no son como antes, pero no sabría decirlo. Acá ya pasaron 4 horas. Acá tengo el que hicimos nosotros. Yo lo dejé un poquitito fuera de la heladera ya. Está frío todavía. Pero miren cómo va quedando esto. Realmente, no sé, se nota que, vamos a ver, es mucho más cremoso, muchísimo más cremoso. Miren las vetas que tiene. Ya lo quiero probar. Claro, es mucho más cremoso. Por ahí no lo estamos haciendo bien, pero realmente la diferencia es importantísima. Tiene más gusto al maní. Miren. Ahí se nota, bueno, se nota poco el marmolado. No lo hicimos tal vez tal cual. Pero realmente el sabor que tiene es impresionante. Mucho más gusto a maní. Hasta el color es distinto. Vieron que usamos maní. Vieron cómo hicimos la pasta de maní. O sea, acá no hay químicos, no hay nada. Era el maní con un poquitito de aceite. Esto es riquísimo el comprado. Pero es como que es, no sé, no lo sé explicar. El que hicimos nosotros está riquísimo. Miren, el color, la verdad que no se rompe como este. Miren el color, es bastante cremita. Es como una espuma en la boca que se deshace. Impresionante. Este, por supuesto, es riquísimo también. Es riquísimo. Es más seco. Les dejo las dos opciones. El comprado es rico. Este creo que tiene muchísimo, pero lejos, muchísimo más sabor a maní. Es más cremoso. Realmente es otra cosa. No es lo mismo que hace varios años atrás el comprado, ¿eh? No es lo mismo, pero yo creo que vale por lo rápido que se hizo y lo barato que es, porque esto es carísimo. Lo barato que es, sin dudas, creo que conviene ir por este producto. Muchas gracias por estar en un nuevo video. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo.